Good afternoon, everyone. It's such a pleasure to see so many of you here today for such an important event. I want to start off by saying that along with our partners with the Eckes Institute and the U.S. Department of State, we welcome you to Arizona State University and the first Media Summit of the Americas. This is the perfect venue for this event, the Herald-Examiner building, which was once home to one of the leading newspapers in this city and in the country. And we could not think of a better place to host a day-long event for journalists by journalists. Just as a point of context, where we are gathering right now is a former press room for the Herald-Examiner. So if you can imagine what this might have looked like prior to the building closing in 1987, the presses were actually in this room here together. And so ASU, over the course of about 4 years, worked to really rehabilitate this building, which had been left uninhabited for a while. So we're very, very proud of this building and where we are. And the Cronkite School is pleased to be one of the programs that is located here in the Herald-Examiner building, which represents Arizona State's, let's call it, California beachhead for all of our initiatives. And so we are excited for the fact that the Cronkite School offers one of its professional programs, Cronkite News, out of this very building, and our bureau is housed on the 3rd floor. The Cronkite School is the largest teaching hospital of news, with a diverse population of students under the direction of leading news journalists. It produces news and information for Cronkite News, the news division of Arizona Public Broadcasting, which reaches nearly 2 million homes in Arizona. Cronkite News focuses on specialty journalism covering the environment, health, the future, justice, Indian country, and with bilingual coverage, the U.S.-Mexico border. Cronkite has more than 2,400 students in immersion and online degree programs and offers real-world experiences through 13 professional programs. We are leaders in the fight against mis- and disinformation, and given the strategic focus on information at this year's Summit of the Americas, we couldn't be more thrilled to serve as the platform to discuss this global threat. We live in a time where disinformation and misinformation can be dangerous and can negatively impact our society. We have seen the effects during the past elections and during the COVID-19 pandemic, to name a few. And these challenges are not unique to the United States. Although our craft has existed since ancient Roman times, journalists still faced violence, censorship, and intimidation today. Because of the threat to the social well-being and democracy, it is timely for us to come together today and to address the severe challenges that journalists and our information environment face in this hemisphere. We hope that you will join us for the entire evening, which will involve a series of conversations, breakouts, and keynotes. I also hope that today will be the start of a long-lasting relationship with all of you, media professionals from the Latin Americas and the Cronkite School. We can work together to strengthen our societies through media education. But before we get to it, I want to thank each of our speakers for coming here today. Many of you have traveled from remote locations for the Media Summit. We are honored to receive the OAS Secretary General Luis Almagro and the Secretary of State Antony Blinken to Arizona State University. I also want to extend my gratitude
to the ASU faculty, students, and staff who worked very, very hard to produce this event. Please now help me welcome Roberta Braga, Director of Counter Disinformation Strategies for the Equis Institute. Hello, everyone. Thank you so much, Dean Batts. It's been a pleasure partnering with the powerhouse that is ASU and its Walter Cronkite School. As Dean Batts mentioned, my name is Roberta Braga, and on behalf of Equis Institute, I just want to reiterate the thank you from everyone for coming here today, for staying with us, and for really sharing your perspectives and experiences, which I know will be so important for the very interactive sessions that we'll have throughout the day. Having been trained as a journalist myself, I do understand, at least in part, how the challenges that we all face as journalists in this room have evolved, but also how we've evolved with it as people and how we've evolved our approaches to be more resilient and creative. Working in the information space, I think one of the things that we have in common is really how we're all navigating together the crisis of trust that we're experiencing. And as someone who has the word disinformation in my title, I can say that I feel like we're talking about this issue more than we've ever had before. But I think in a lot of ways, and you probably all feel this too, the word itself, disinformation, has become a specter, something that's politicized and polarized now, and something that's really used to paint anything that we disagree with as opposite. And so I think that it's important that we're all coming together to talk about this broader ecosystem of which disinformation is a component of, and it's also a tool for sowing distrust. And I know that our workshop leads and our speakers throughout the day will really be sharing their perspectives there. I want to share, and I think you have this on your chairs, that we are launching a narrative analysis report and poll today on behalf of Equis. We are a set of organizations really working to contribute to the understanding of Latinos in the United States beyond how we're usually painted as a monolith, and really about the diversity of thought and contributions that we bring to our different communities. With that, I will just close by saying something that I think we can all relate to, hopefully, which is that if we're all living through an era where we can't even agree on what truth is, and we're all consuming information in silos that really reiterate our pre-existing beliefs, then we're also at a moment in time when I think that most people, and our research has found this, are either too unsure what to believe, no matter what they're encountering online, or too exhausted to really get engaged with information. And I think both of those things are incredibly problematic for democracy, and I think we've seen that play out in many different ways in the last few years. I now would like to introduce our keynote speaker, who will scene set for our event today, and who will then subsequently introduce a series of videos for journalists that are opening our event today. Congresswoman Macarsel Powell. Debbie Macarsel Powell was the first Ecuadorian American and first immigrant from South America to serve in Congress. She moved to the US, much like me, when she was 14 years old with her mothers and sisters. And she is someone who has really dedicated her life to advocating for an important series of reforms, and more recently to combating disinformation affecting Latinos in the US, something that she has herself experienced personally and firsthand. So it is with great pleasure that I welcome to the stage Congresswoman Debbie Macarsel Powell. Thank you so much. Thank you so much, Roberta. Good afternoon, everyone. I can't tell you how excited I am to be participating here in the Media Summit, which I think is an integral part of the 9th Summit of the Americas. The leaders that are gathering here in Los Angeles have put our commitment to strengthening democratic governance at the heart of their efforts at the Summit of the Americas. Much of that discussion will involve government institutions and how they provide protections and services of the state equitably and inclusively. But a discussion about democracy is not complete without the critical role that civil society plays, especially the role of journalists, media organizations, and the press,
and the work that they perform in our societies. And make no mistake, journalists, media organizations, the free press are imperiled in too many places in the Americas. We see this when journalists are arrested for doing their jobs and sentenced under false charges. We see this when journalists are murdered by drug cartels, gangs, or the powerful and corrupt. And we are seeing this when media organizations and journalists are threatened and sued for defamation by those who seek to keep their hold on to power and their self-enrichment and self-gain. These are the traditional threats of free press that brave journalists confront every single day as they shed light on criminality, impunity, and indifference in their communities. We often think of these threats as violations of human rights of those directly involved. But a threat against the free press is a threat to democracy itself because it erodes the ingredients that democracies need to function. How do we evaluate candidates and officials if they cannot be held to account? How can we understand the impact of policies and practices if there's no transparency? And how can we know that our elections are free and fair and credible without outside eyes? The stakes could not be higher. Even more worrisome, we face an even more insidious threat to our free press and to our democracies in the form of disinformation. The intentional dissemination of false and deceptive information that seeks to divide, sow fear, and drive views and clicks. Disinformation threatens journalism and our democracies because it covers up and obliterates the very facts that citizens need to be able to evaluate and inform the public debate. And we are seeing the impacts of disinformation all over the region, here in the United States and in countries in Latin America. Let me just give you a couple of examples. In Brazil, there was a video of a father screaming and crying while mourning the death of his child. It was circulated and it was seen more than 150,000 times. The video claimed that the child had just died after receiving a COVID vaccine. The father's pain was real, and it was obviously heartfelt, but everything else about this video was false. The tragic death of this child was due to an accident, and it happened a year before the pandemic. Now, this is only one video that I'm talking to you about. It is impossible to measure the impact of this one video that went viral in spreading disinformation. But the cumulative impact of all of this disinformation has contributed to regionally low vaccination rates, which helps explain why 40% of the world's COVID deaths come from the Western Hemisphere. Russian-generated disinformation demonizing the Ukrainian people and their democratically elected government has become widespread in the region as troll farms and bot armies work to justify Vladimir Putin's war against the Ukrainian people and their country's territorial integrity. Political campaigns have also proven fertile grounds for the purveyors of disinformation to take the darkest suspicions and make them part of the election. The Colombian elections are the latest edition of a space where lies become viral. Accusations of candidates being financed by drug cartels. We even saw an invented endorsement by Hugo Chavez. I mean, last I remembered, isn't Hugo Chavez deceased? But apparently, he came back to endorse one of the candidates. We've seen doctored photos and articles, often using the logo of a reputable news organization. They have added chaos and vitriol to what should be the best moments of our democracies. And unfortunately, Colombia is not going to be the last case. I know that it's easy to feel frustration in the face of these challenges, and I know that the people gathered here today bring the right light of innovation, the spirit to be creative and to appreciate the threat that we face, and that you will begin to build the roadmap that all democracies need to restore and strengthen open information ecosystems, combat disinformation and misinformation, and stand for the truth. Tenemos que poder
defender el balance que tenemos entre las leyes y las políticas públicas para defender la libertad de expresión y la prensa libre. Necesitamos contrarrestar los esfuerzos de los que están criminalizando el periodismo y la transparencia. Tenemos que poder encontrar medidas para poder identificar la desinformación y desacreditar todas las mentiras que vemos todos los días en los medios. Tenemos que juntos poder apoyar soluciones para poder proteger el periodismo que las sociedades necesitan para informarse, para empoderar a su ciudadanía y para que puedan desempeñar su trabajo y al mismo vez proteger la democracia. I know that later you will hear U.S. Secretary of State Blinken, and he is going to make an announcement on how the U.S. government will contribute to this fight for truth and ultimately for our democracy. I want to thank Walter Cronkite School, X Institute, for the wonderful work that you're doing, for sponsoring the event. I want to thank you all for being here. I truly believe that this is one of the most critical threats that we face, not only in civil society, the divisions, our public health systems, but to our democracy. It is now my pleasure to introduce to you videos of 3 heroes, courageous journalists that have been fighting for truth in their career. Thank you so much. Hola, soy Claudia Ramírez, soy periodista de la prensa gráfica de El Salvador, soy periodista desde hace 22 años. Una de las razones por las que decidí ser periodista es porque quería estar cerca de la gente y quería sobre todo acceder a aquellas personas que no tienen cercanía con sus derechos para ayudarle a reclamar por ellos. Uno de los desafíos más importantes que enfrentamos actualmente como periodistas es la desinformación y las noticias falsas que circulan sin ningún control en las redes sociales. Y específicamente en mi país, en El Salvador, uno de los desafíos más grandes es que la narrativa gubernamental ha decidido poner a los periodistas como opositores y eso nos ha convertido en puntos de interés para un montón de sectores que preferirían que algunos periodistas estuviéramos callados. Recientemente viví un poco de lo que el gobierno estaba tratando de hacer desde sus puestos de poder. Cuando empezó la pandemia por COVID-19, yo estaba en Alemania y tuve que correr para entrar al país. Si ustedes recordarán, El Salvador fue bien restrictivo para la gente que estaba entrando al país y nos mandaron a centros de contención. Por supuesto, teniendo yo el ADN de periodista, decidí reportear desde el primer centro de contención donde me mandaron, que era en la Vía Olímpica, al norte del municipio de San Salvador, que es la capital. Ahí habían más de 400 personas que estaban hacinadas, sin servicios, y yo empecé a reportear sobre eso. Y por supuesto no duré más de 24 horas en el centro de contención cuando el gobierno decidió moverme hacia otro lugar sin informarme a dónde iba a ir. Hubo mucha presión en ese momento porque dejáramos de escribir sobre el tema y eso vino conjugado con el ataque en redes sociales de lo que uno publicaba, donde una horda de troles te ataca y te quiere callar y al final logra intimidarte un poco, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad como esa, y empezás a callar para no recibir esos ataques. Así que esa es una de tantas cosas que nos ha tocado en esta nueva era de información y con este nuevo gobierno al que nos tenemos que enfrentar en este momento. Mi nombre es Luzmeli Reyes, soy periodista venezolana, cofundadora y directora general del medio nativo digital Efecto Cocuyo. Efecto Cocuyo significa en inglés Firefly Effect, y es que nosotros cuando nacimos nos propusimos hacer como esas pequeñas luces que todas juntas con la comunidad y los periodistas podíamos iluminar una nación entera. Y creo que ese ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido con el equipo que fundó Efecto Cocuyo, que está en Venezuela, con todos los reporteros, pero especialmente 4 mujeres que somos las directoras de este medio. 3 de ellas somos fundadoras. Fundar un medio nativo digital por mujeres en un entorno tan hostil como el venezolano, pues es, digamos, uno de los mayores retos que he tenido en mi carrera periodística. Me gustaría contarles una anécdota que a nosotras nos llenó de muchísima ilusión y fue que la primera vez que fuimos a la calle con Efecto Cocuyo fue una actividad que organizamos en una zona popular en Caracas. Eso fue en enero del 2015. Fuimos a esta zona popular
cargamos unos potes de plástico y empezamos a hablar con la gente y a solicitarle apoyo simbólico, económico, para mostrar que hacer periodismo cuesta, tiene un costo, pero que también habíamos personas dispuestas a seguir haciendo periodismo en Venezuela pese a la cerrazón que había y la persecución y las distintas acciones hostiles por parte de autoridades. La gente nos recibió con muchísima energía, con muchísima alegría, y en una de estas pues me monté en una buseta, en una guagua, y comencé a pedir los aportes a las personas. Todo el mundo quiso aportar, y cuando bajaba, el conductor de este vehículo me toca por un hombro y me dice que él quiere contribuir. Y yo le dije, pero si ya contribuyó al dejarnos subir y contar nuestra historia acá. Y él dijo, no, yo quiero contribuir con algo material. Cuando le pregunté por qué, él me respondió, porque yo apoyo las causas justas y lo que están haciendo ustedes es justo. Creo que eso fue uno de los grandes aprendizajes que tuvimos las periodistas y los periodistas de Efecto Cocuyo cuando fuimos al encuentro de nuestras comunidades, de nuestras audiencias, y ellos nos dijeron, te vamos a respaldar, pero también te vamos a exigir que hagas un buen periodismo. Bueno, mi nombre es Federico Benítez, soy periodista y magíster en estudios políticos e internacionales y actualmente hago parte del equipo de los informantes de Caracol Televisión, donde cubro temas sobre el conflicto armado, la ilegalidad y el medio ambiente. Bueno, yo creo que un momento difícil que haya vivido en el periodismo, pues uno tiene muchos, pero hay uno que me marcó y es en el 2016 estaba cubriendo el tema de migrantes cubanos que cruzaban por el Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, y justo llegamos a grabar en esa época y pues donde no hay Estado operan los grupos armados en Colombia. Y en esos días que nosotros llegamos, el Clan del Golfo dio la orden de que no podían pasar ningún migrante por la frontera porque ellos controlaban eso es una ruta del narcotráfico. Y nos encontramos con una familia desesperada por cruzar, una pareja de cubanos, una médico y un periodista que habían salido de la isla. Y ellos estaban desesperados por cruzar, los habían dejado tirados los coyotes. Y un amigo que es guía de fauna y flora allá, pues le dio tanto pesar que dijo, camine, yo los llevo a un lugar seguro y ustedes siguen hasta Panamá. Y nosotros como periodistas queríamos documentar cómo era cruzar con unos migrantes esa situación tan difícil, esa selva tan agresiva. Y pues resulta que estuvimos todo un día caminando con ellos, decidimos parar porque el guía nos dijo no sigamos todos porque es peligroso. Nos dijo quédense acá y yo los llevo a ellos a un lugar más seguro, nos vemos en 3 horas. Y el guía no apareció y estuvimos perdidos 2 horas en la selva, 2 días en la selva tratando de buscar la salida porque pues el guía nunca llegó, tuvo problemas con los cubanos, ellos iban muy mal, entonces le tocó amanecer otra noche en la selva y nos desconectamos, no teníamos cómo comunicarnos. Fue una situación angustiante, pero guardando la calma y todo y basándonos un poco en el sentido común, logramos que él nos encontrara nuevamente y pues con el tiempo terminamos la historia y afortunadamente 6 meses después fue ganadora de los Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar. Entonces yo creo que esos momentos difíciles a veces traen su recompensa en el periodismo. Bueno, mi vocación de periodista viene de 2 partes mezcladas un poco por mi padre. Mi papá era periodista, pero era periodista de radio y cubría más como temas de emisoras comerciales y periodismo deportivo. Pero mi papá era un gran contador de historias y yo creo que a mí me marcó más eso. A mí me gusta contar historias, entonces de ahí me empecé a enamorar por contar historias dentro del periodismo y siempre me gustó la televisión porque la cámara no te permite mentir. Tú para contar una historia en cámara tienes que mostrar lo que está pasando. Y de ahí me enamoré de este trabajo.
que llevo casi 19 años realizando, y siempre me ha gustado la crónica, porque amo contar historias y estar con una cámara en el momento en el que ocurren los hechos. Good afternoon, everyone. Muy buenas tardes, bienvenidos. It truly is my pleasure to welcome you all to such an important and critical discussion today in this incredible location. Para mí es un honor, como les dije, darle las bienvenidas y que estén todos aquí reunidos con nosotros para participar de esta cumbre tan importante y sobre todo discutir estos temas que son tan críticos para nuestra región. My name is Vanessa Ruiz, and I am currently Deputy Vice President within Educational Outreach and Student Services at Arizona State University. But at the end of the day, I'm a journalist at heart. I have been one now for over 21 years. And so again, it is my honor to be able to moderate this panel with this incredible panel, a panel of 3 journalists whom you just heard every single day operate with integrity, with bravery, and with the conviction of telling the truth. So I'd like to invite our panelists to please come up on stage. And so first of all, I'd like to share a little bit more about what they've done and some of the incredible things that they've been able to accomplish in their professional career. So first of all, Claudia Ramírez. Por favor, Claudia, bienvenida. So you heard a little bit about Claudia in that introductory video. By the way, if you haven't noticed, we're going to be having a bilingual discussion, a bilingual conversation. So wanted to give you all a heads up on that. Gracias, Claudia. Claudia Ramírez is editor-in-chief of La Prensa Gráfica, the most prominent newspaper in El Salvador. Claudia has worked in the newspaper for around 20 years now, and over that time, Claudia has worked in many different positions, developing the ability to manage many roles, as of course many journalists know we have to do, in every section that is now under her leadership. Claudia has a special interest in education, youth, sexual education in schools, and climate change. And she regularly publishes on politics, education, and other social issues. Bienvenida, Claudia. We also had an opportunity to listen from Luz Meli Reyes. Luz Meli Reyes, as you heard in that video, is a Venezuelan journalist, writer, and analyst. She is the director and co-founder of the digital media franchise Efecto Cocuyo. Luz Meli has covered politics in her native Venezuela now for more than 25 years. Her first day as a reporter coincided actually with former President Hugo Chávez's first coup attempt. Can you imagine that? What a way to start your career. Now, Reyes began her journalism career at a local newspaper in the coastal city of Maracay. She then moved to Caracas, the capital, where she has worked as a freelancer and covered politics for the daily newspaper El Nacional. Back in 2002, she became politics editor at Últimas Noticias, which at the time was the country's most popular daily newspaper. She led the outlet's investigative unit from 2005 until 2012, and then she was named editor-in-chief of Diario 2001, becoming the first woman to hold that position at a national newspaper in Venezuela. And last but certainly not least, Federico Benítez González. Federico Benítez is a social communicator, journalist, and documentarian. He is currently, as you heard also in that video, a journalist with Caracol Television in Colombia, where he covers topics such as armed conflict, illegality, and the environment as part of the program Los Informantes. He has been named the best journalist in several occasions in different capacities in Colombia, but also the program itself has been named the best journalistic program in Colombia by the awards India Catalina for the past 5 years. So again, welcome to this incredible panel. Por favor, siéntense, grab a seat. I'm actually going to be joining you over here. And so I always like to say beforehand that I welcome the opportunity to have more of a conversation, a discussion versus a more sort of formal Q&A. I think that always leads to hopefully more authentic and more engaging answers again and conversation. So we had an opportunity to talk a little bit about the panel about many different topics. So I'm looking forward to digging in deeper with all of you. Como les comenté antes de comenzar el panel, vamos a hablar de todo un poco, vamos a tener una conversación, no una discusión tan formal. Y vamos a indagar en algunos de los temas que sé que para todos que están aquí presentes hoy, como les dije antes, son
realmente críticos, no solamente para el periodismo, sino para el rol que el periodismo juega en mantener nuestras democracias. So with that, I'd like to start off asking you that very first question, which is based on your own experiences. What would you say are the three main challenges right now that you believe journalists and the journalism industry are facing today across the region in the Americas? En español. Basados en sus propias experiencias, ya sean profesionales o personales, ¿cuáles dirían ustedes que en estos momentos son los tres retos mayores a los cuales se están enfrentando como periodistas, también desde la perspectiva de la industria del periodismo? Y vuelvo y repito, ¿cuáles son esos tres retos que estamos viendo en estos momentos a través de la región de las Américas? Claudia, empezamos contigo. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar en español porque, como comprenderán, es mi primera lengua y es mucho más fácil hablar de periodismo para mí en español. Yo creo que tenemos similares retos en la región, incluso en Estados Unidos, por los recientes hechos que pasaron tras sus elecciones. Tenemos un problema grave con cómo se esparce la desinformación en nuestros países y la falta de control que hay en las redes sociales sobre lo que se publica. Por otro lado, creo que hay un esfuerzo por un grupo de personas, de actores políticos y sociales que quieren deslegitimar la profesión periodística y que han instalado una narrativa en la que nos quieren convertir en opositores dentro de las sociedades, cuando realmente nosotros somos un actor que es parte de la sociedad, que está ahí para auditar, para verificar, para informar, que no tendríamos que estar en polos opuestos, pero hay una narrativa muy fuerte en toda la región, y creo que en eso coincidimos todos nuestros países, en el que es más fácil desacreditar el periodista y el periodismo, porque es un valladar con el que ya no tendrían que luchar, ¿verdad? Si no tienen que estarnos desmintiendo. Y se ha convertido en algo bien agresivo en las redes sociales, que ha impactado a nivel personal a muchos periodistas, pero que además ha desacreditado a muchos medios que tienen años de tener un respeto y un reconocimiento en la sociedad. Y finalmente creo que siempre enmarcado en esto, tenemos gobernantes que no están dispuestos a rendir cuentas, que cada vez están más interesados en tener el poder, pero no con la responsabilidad que conlleva ser funcionarios o mandatarios. Hace poco leí en Twitter, alguien le ponía a un funcionario: si no estás dispuesto a rendir cuentas, no te metas a hacer política y no seas funcionario. Entonces creo que cada vez hay una narrativa más fuerte desde los funcionarios a que por qué tienen que rendirnos cuentas. No a los periodistas, a la sociedad. Nosotros solo somos un vehículo. Entonces me parece que hay una narrativa que está queriendo imponerse, y aquí en Estados Unidos ocurre también, no ocurre solo en América Latina, y creo que cada vez empiezan a haber más ejemplos. Por eso creo que paneles como estos son importantes, porque creemos que aquí no va a pasar, pero hay mucho riesgo sobre decir que los periodistas tenemos intereses o que estamos contando solo las cosas que nos convienen, y eso busca desacreditar y que no haya nadie que te genere que te haga un contrapeso y que cuestione. Así que creo que esas tres cosas son muy duras dentro de la profesión y que requieren un reto muy, muy importante, porque además atacan a la persona, ¿verdad? Y nosotros pues no somos más que seres humanos haciendo una profesión con la que nos sentimos comprometidos, pero tenemos familia, tenemos nuestras propias profesiones, nuestras propias preocupaciones, y esos ataques pues impactan, ¿no? Entonces, lo que sí logra es que la gente decida cambiarse de profesión, que ya no hayan tantos jóvenes que quieran hacer periodismo, que la gente no quiera arriesgarse, ¿verdad?, ni convertirse en un blanco para los gobernantes, porque no es fácil. Pero eso en sí ya representa una victoria. Así de aquellas personas que quieren decir que los periodistas, como tú dijiste, son opositores, que tienen intereses propios. Eso es una victoria. Entonces, por eso es que tenemos que intentar de buscar la manera de seguir contando la verdad, de seguir reportando las cosas que suceden en nuestros países, en nuestras regiones, porque si no, vuelvo y repito, no por ser dramática, pero la democracia y las democracias que existen en nuestras regiones están en peligro, claro, si nosotros no ejercemos esa profesión de periodismo. Luzmeli, desde el punto de vista de Venezuela, un país con una historia tan interesante, tan complicada a veces, ¿verdad? Pero también un país que
ha dado mucho tema, sobre todo lo que hace Efecto Cocuyo al cubrir las noticias diarias de Venezuela. Cuéntanos 3 retos y tus impresiones sobre lo que se está viviendo ahora a nivel periodístico desde tu punto de vista. Gracias, buenas tardes, ya iba a decir buenas noches por la diferencia horaria. Iba a hablar en inglés, pero también voy a hablar en español porque lo encuentro muy bonito y porque también pues creo que me puedo expresar mejor en mi propia lengua sobre este tema que nos apasiona y que nos reúne hoy. Voy a hablar de 2 retos que creo que están allí. Uno tiene que ver con el tema de la sostenibilidad de los medios y los cambios que ha habido, y esto lo hago porque nosotras, las mujeres de las que les hablé, que somos empresarias ahora del periodismo, fuimos periodistas durante toda nuestra vida y decidimos que para hacer el periodismo en el que creíamos, y luego de tantos años de persecución y de desmantelamiento de la industria de medios en Venezuela, pues teníamos que dar un paso más. Teníamos que intentar ser empresaria, y la gente nos decía, colegas, aún lo recuerdo, nos decían, qué valientes son. Y nosotras, mi socia, una de mis socias, Laura Weffer, que está acá, te amo, nos decíamos, y nosotros decíamos, pero ¿por qué nos dicen eso? Pues después de 7 años sabemos por qué no los decían, ¿no? Entonces, hacer un medio que sea sostenible, que tenga llegada, que pueda difundir la información, es una tarea fuerte, y yo creo que es uno de los retos, no solamente para los periodistas que somos emprendedores, sino también para los medios y los dueños de medios, digamos, tradicionales. Es un problema que estamos viviendo todos con toda esta transformación de los modelos de negocios, y creo que eso obliga a que en espacios como este, en donde está la universidad, en donde hay organizaciones, en donde hay funcionarios, pues empecemos a discutir cómo vamos a sostener el periodismo, que pueda a su vez ser uno de los pilares más fuertes para sostener la democracia. Creo que eso es importantísimo. That's also a really important topic that you bring up, Luzmeli, which is the sustainability of journalism. What is journalism going to look like in the next 5, 10, 15, 20 years? Again, to make it sustainable in a way where we continue to have impact and cover the kinds of stories that we all know need to be covered, right? And bring on that new generation of young journalists, of diverse journalists who have important voices and perspectives that also need to be heard, right? As they cover these important topics. Federico, we're just coming out of some really critical elections, presidential elections in Colombia. Yeah. As we were talking before the panel, es un momento delicado en estos momentos en la historia de Colombia. ¿Cómo ves en estos momentos algunos de esos retos desde esa perspectiva colombiana? ¿Qué has visto tú que estás ahí en el día a día? Bueno, gracias por la invitación. También voy a hablar en español. My English is no good. Bueno, primero que todo, 3 cosas claves que están pasando en Colombia. Tenemos una sociedad sobreinformada. O sea, se habla mucho de desinformación, pero yo creo que tenemos una sociedad sobreinformada que todos los días está recibiendo información a través de las redes sociales. ¿Qué efecto tiene eso en una sociedad? Y es que cuando la sociedad todos los días está recibiendo información, hoy es un escándalo, mañana es otro, o a la media hora otro, la sociedad no está procesando la información, entonces no permite crear un proceso de reflexión que le permita avanzar a la sociedad. Entonces creo que ese es el primer gran reto que tenemos nosotros. El tema de redes sociales tenemos que adaptar a la sociedad para que conviva con ellas, pero los medios tenemos que invitar a la reflexión a la sociedad. El segundo problema que vemos hoy en Colombia y que afecta mucho el tema de los medios y el trabajo periodístico son las precarias condiciones laborales en las que trabajan los periodistas. ¿Y por qué se debe a esto? Países como los suramericanos o latinoamericanos tienen poca industria, y esa poca industria pues es la que ha soportado mucho tiempo los medios de comunicación, y hoy en día se han ido como a patrocinar, por decir algo, los influencers en las redes sociales. Lo que las empresas no han visto
que cuando cambian una pauta de un medio especializado a un influencer, están cavando la tumba de la sociedad y es una empresa que a futuro podría desaparecer. O sea, las empresas que alguna vez patrocinaron el periodismo, no han visto a largo plazo las consecuencias que trae para una sociedad el no seguir patrocinando los buenos contenidos periodísticos. Y el tercer gran reto, yo creo que es la violencia que estamos viviendo los periodistas. Estoy muy de acuerdo con mis compañeras porque no es solo una violencia física donde en Colombia han matado periodistas o los han secuestrado, sino que ya hay una violencia de desacreditación moral contra el periodista, donde merman su credibilidad. Entonces, cada vez es más difícil que la gente quiera ser periodista, porque es una profesión hoy en día desprestigiada. Pero cuando hay problemas, yo creo que es una oportunidad para hacernos más fuerte como gremio y para cambiar un poco la sociedad. Gracias, Federico. Hablemos un poquito más en detalle sobre eso precisamente. Let's talk a little bit more in depth about that. So, for those of us who have had the privilege to do this profession, we do so because we are committed to telling the truth, because we are passionate about reporting, about storytelling, and we are passionate about hopefully sharing things that will empower communities to make better decisions for themselves. All of that to say that, as you briefly mentioned there, I will refer to the United States. I would say that starting in about 2015, 2016, we saw a radical shift in the narrative against journalism and journalists on behalf of several of our top elected officials here in the United States. And that soon began to bleed into other countries, into other regions. Other elected leaders started taking notes. Can you talk a little bit about, again, some of what you were already referencing about the attacks, the loss of credibility, how much more difficult that makes to do this work and do this job, which, as you many all know, already is challenging enough. How do you manage that? And perhaps what are some counter solutions to what you see every single day now that you're out in the field reporting and telling those stories? Federico. Bueno, yo personalmente creo que el periodista hoy en día, la forma de combatir esa forma de hacer el periodismo es salir más de las redacciones. Mi estrategia ha sido siempre no estar en una redacción. Mi estrategia siempre ha sido estar en terreno, conocer la realidad, hablar con la gente sin juzgar. Eso me ha permitido sentarme con grupos armados como la guerrilla de las FARC, grupos de narcotraficantes y entender el problema desde donde sucede. Yo creo que ahí el periodismo genera credibilidad en la sociedad, porque esa ha sido mi estrategia. Yo eliminé de mi vocabulario como periodista la palabra fuente, porque nos hemos acostumbrado muchísimo a decir tenemos una fuente, nuestra fuente es, y por lo general esas fuentes son ministros, entonces el periodista se la pasa es en la sala de prensa del Ministerio de Defensa esperando que le den un boletín y esa ya es una información sesgada, pero cuando usted va a terreno, conoce la realidad tal cual como es, pues le permite brindarle herramientas con contundencia a la sociedad, demostrarle realmente qué es lo que está pasando. Y eso de inmediatamente corta la desinformación, sin sesgos, sin nada, entonces la gente entiende mejor los problemas y por lo menos yo soy un periodista que en Colombia no recibe muchos ataques porque la gente me ve en terreno, en situaciones donde es muy difícil el acceso, mostrando la realidad del país y eso hace que un poco mi trabajo sea respetado en una sociedad tan difícil como en la que estamos. Luz Meli, gracias. Gracias. Nosotros tenemos un dicho y como un mantra, que es que frente a la adversidad, los ataques, los hostigamientos, toda esta estructura que se ha formado y que además en Venezuela ya tiene más de 20 años, pues nuestra respuesta es hacer más y mejor periodismo.
pero decirlo así como que suena como que, más y mejor periodismo, ¿qué es eso, no? Allí quiero traer también una anécdota de la que yo digo que es una de nuestras socias, que es el corazón de la redacción de Efecto Cocuyo, Josefina Rullero, una periodista experimentadísima, que durante la pandemia, por ejemplo, nos dijo, no podemos dejar de estar al lado de la gente. Imagínense cuando nos pedían a todos que nos quedáramos en la casa resguardados. Y yo creo que ese estar con la gente que tú mencionaste también, Federico, nos ha ayudado muchísimo en general en Venezuela a hacer un mejor periodismo. Y digo en general porque hay otras organizaciones de medios y prensa en Venezuela que buscan la información más allá de la fuente oficial, que se ha cerrado y que nunca da la información, o como dice un colega, generalmente miente. Y entonces a ir a buscar la información, a buscar organizaciones de la sociedad civil que además están investigando y recopilando información y construyendo también información. Creo que tener esa visión de que pues por un lado te van atacando y cerrando muchas puertas, porque sí pasa, y es difícil, no les voy a decir que es algo sencillo, es muy retador, pero también la persistencia, la insistencia de hacer las cosas bien hechas, pues nosotros también siempre decimos que cierran muchas puertas, pero se van abriendo ventanas. Y como cocuyos que somos, nos metemos por esas ventanas, ¿no? Claro que sí. Gracias, Claudia. Yo te voy a contestar esa pregunta con un ejemplo. Nosotros tenemos 2 meses y medio de estar en el país bajo un régimen de excepción. ¿Qué significa esto? Que se han perdido algunas garantías porque está el presidente combatiendo a las pandillas. En marzo hubo un fin de semana que de viernes a domingo hubo 85 homicidios, casi ninguno relacionado con pandillas. Lo que vino después fue una ofensiva para hacer ver que él tenía el control y el poder, y ha puesto un régimen de excepción donde están capturando cualquier cantidad de gente. Para que se hagan una idea, han capturado a más de 35.000 personas según los datos oficiales. Yo no puedo asegurar que sean los 35.000 porque no tenemos acceso a los centros penitenciarios, pero sí es un número muy grande porque hay toda una crisis social afuera de los centros penitenciarios de la gente tratando de tener información de sus familiares detenidos. Entonces, nosotros recibimos mucho hate, decimos, en las redes sociales cuando posteamos algunas cosas, pero también hay gente que nos pregunta y nos comenta. Pero desde que empezó el régimen de excepción, como el gobierno controla a los jueces, porque retiró a los jueces mayores de 60 años para poner a los suyos, el gobierno quitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tiene el control tiene 60 de 84 diputados en la Asamblea Legislativa, controla todas las instituciones que pueden hacer, que pueden auditar al gobierno. Entonces, cuando la sociedad se enfrenta a eso, que no existe una Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, que los abogados y los jueces responden al Ejecutivo, ¿qué le queda a la gente? Los medios de comunicación. Y no les puedo explicar la cantidad de correos y de comentarios y de información que recibimos donde nos piden que por favor publiquemos las historias de sus familiares que han sido capturados, que no son pandilleros, que sí tenían un tatuaje pero era recreativo, o que venía de estudiar el muchacho o venía de trabajar, porque están haciendo muchas capturas en zonas empobrecidas y en zonas estigmatizadas por pandillas. Lugares donde entra la policía y sos joven y estás tatuado y estás de noche caminando, no importa si venís de trabajar, te van a capturar. Entonces, para mí, cuando hay estos momentos de crisis tan grandes, la sociedad necesita al periodista, porque nadie más está denunciando. En el país nadie, ni el Procurador de Derechos Humanos está denunciando las capturas arbitrarias, solo los medios de comunicación. Y no todos, somos como 5 o 6 los que sobrevivimos para no estar alineados, digamos, a solo el discurso oficial, como decía Federico. Entonces, ese es como lo que nos mantiene vivos y lo que nos hace pensar que este es el trabajo que tenemos que hacer, pues a costa muchas veces de recibir ataques agresivos, pues, como periodistas, pero las empresas también. O sea, la prensa gráfica, que es el lugar donde yo trabajo, no les podría contar la cantidad de auditorías del Ministerio de Trabajo que hemos recibido en los últimos años, ¿verdad? O el acoso que existe desde otras instituciones de gobierno. Pero cuando ves estas realidades donde ya no hay dónde denunciar y solo te quedan los medios de comunicación, entonces ahí reforzas por qué los periodistas y el periodismo es tan importante. Correcto, correcto. What resources do journalists like the three of you need from your newsrooms, from governments,
and from the international community to deal with some of the challenges that we've been discussing so that you're able to manage that while you're coming across, again, whether it's covering news under sensitive circumstances and or threats en español. ¿Qué recursos ustedes necesitan como periodistas, ya sea en sus salas de redacción, de parte de sus propios gobiernos, de parte de la comunidad internacional para poder manejar esos retos de los cuales estamos hablando cuando están cubriendo noticias en circunstancias delicadas y bajo amenazas? Federico? Yo creo que el principal recurso es la confianza de la sociedad, Vanessa, porque si la sociedad deja de creer en el periodismo, pues ya no tiene sentido nuestro trabajo. Yo tengo fe que esto es solo transitorio para que nos reinventemos. Yo creo que el tema de las redes sociales ha impactado muchísimo el periodismo. Incluso los medios tradicionales todavía no saben cómo reaccionar ante eso porque están compitiendo en la inmediatez con las redes sociales y yo creo que esa pelea ya la perdieron los medios tradicionales. Tenemos que patrocinar un periodismo más profundo. Necesitamos que esa información que sale tan volátil y que la gente no procesa, las empresas patrocinen un periodismo más profundo que permita informar mejor a la sociedad, de tal manera que la sociedad tenga claro qué son los problemas reales que se están sufriendo en nuestros países. Yo creo que esa es la principal, lo que primero necesitamos cambiar nosotros como sociedad con respecto al periodismo. Hablando de las redes sociales, fíjense, Luzmeli, Claudia, no han soltado los teléfonos. Siguen trabajando. Estamos en el panel y siguen trabajando. Pero es que eso tiene que ver con lo que dice Federico. ¿Qué se necesita? Para nosotros estos lugares de encuentro y de exposición son determinantes para el periodismo, porque entonces podemos hablar y podemos contar lo que recibimos, lo que yo recibo de Colombia o de Venezuela no es lo mismo que lo que ellos viven. Ustedes lo que deben de oír de Nayib Bukele no es lo mismo que lo que yo vivo como periodista o lo que vive la sociedad en sí mismo. Entonces, los periodistas tenemos que aprovechar cada espacio en el que podemos hablar y contar la historia que hay detrás de lo que se ve en redes sociales y en los TikToks que ahora son tan famosos. ¿Qué necesitamos? Que nos dejen hacer periodismo. Realmente, algunas organizaciones nos apoyan mucho con capacitaciones o con proyectos en específico en el que podemos hablar de desinformación o hacer estos programas para fact-checking, pero realmente lo que necesitaríamos es que los gobiernos y las comunidades nos dejen hacer periodismo y hacerlo de manera transparente, pero por ejemplo, tanto en Venezuela como en El Salvador, con diferencias grandes, pero bastantes similitudes. Nosotros no tenemos acceso a un ministro de salud, a un ministro de gobernación, no nos dan entrevistas, no rinden cuentas, no sabemos cuánto costó el hospital donde están vacunando a la gente, no sabemos quién maneja la billetera virtual donde el presidente compró los bitcoins para la Chivo Wallet, que es la billetera que maneja el país, y son fondos públicos. Y como dice Federico, como todo va pasando tan rápido, la gente no termina de asimilar, y entonces es como normal que el presidente tenga en su teléfono fondos públicos con bitcoins comprados con dinero de los salvadoreños. Voy a hacer un derecho de réplica, Vanessa. Por supuesto. Porque yo soy lo que llamamos una adulta contemporánea digitalizada. Es decir, yo no soy nativa digital, pero aprendí a tomar mis notas en el teléfono. Trabajando. Y estaba tomando notas de la pregunta. Y en este caso voy a hacer, como decimos en Venezuela, la carta al niño Jesús o la carta a Santa Claus, puede ser, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Y lo digo aquí en este auditorio con tanta gente que sé que tiene capacidad de incidencia. Como ustedes han escuchado a mis colegas y seguramente saben de algunos otros muchos colegas, nosotros sabemos que ya hay un patrón en el continente y también está pasando en Estados Unidos de descalificación y toda esta parte que sabemos. ¿Qué creo yo que necesitamos? Uno, que comprendamos que el tema de libertad de expresión, libertad de prensa y medios no es un tema accesorio, que es un tema fundamental para mantener la democracia. Segundo, algo muy práctico, es la toma de medidas que las organizaciones, las autoridades pueden hacer.
No hay nada más doloroso para un periodista, además de autocensurarse, que tener que irse de su país y luego no poder hacer periodismo. Aquí en esta sala hay varias personas que han tenido que salir de sus países. Correcto. Y seguramente en este momento otros van a estar saliendo de su país. ¿Qué hacen esos periodistas que se tienen que ir de sus países? ¿Dónde pueden ejercer el periodismo? Entonces, eso es algo que pueden hacer los estados. Yo antes planteaba que se hiciese una especie de visa humanitaria, que se buscase una manera en que ese periodista o esa periodista pudiese tener facilidades de integrarse a una comunidad de acogida en el momento en que tuviera que salir del país. Y voy a mi tercera petición de Carta de Niño Jesús de Santa Claus, ¿verdad? Es que tenemos que seguir formando. Tenemos que seguir capacitando. Y yo creo que es importante cuando uno empieza a ver toda esta transformación que hay y empieza uno a ver jóvenes estudiantes de periodismo, que aquí las hay, y nosotros decimos hay que preservarlas, que sigan estudiando periodismo. ¿Cómo hacemos para contribuir a la formación de esos periodistas justamente en medio de países que ya han pasado por una transición al autoritarismo? Y con eso me refiero específicamente al caso venezolano, en el que aquí estamos hoy varios periodistas que ya tenemos unos cuantos años, pero que los periodistas que nacieron hace 25 años, no han conocido la democracia. Entonces creo que nos hace falta seguir discutiendo, hablando y sobre todo haciendo, porque la solidaridad se demuestra, y esto lo digo con toda con la experiencia que he vivido, con hechos y con hechos bastante concretos. Gracias. ¿Ustedes creen, do you think, que como periodistas y como profesión, que el periodismo tiene cierta responsabilidad en educar al público en cómo identificar, por ejemplo, la desinformación? Do you think that as journalists and in the journalistic profession, do we have now somewhat of a responsibility to help educate the public, audiences, on how to identify disinformation, misinformation? Claudia? Yo creo que sí. Es decir, está toda esta corriente del fast-checking que te dice que te ayuda a desmitificar cosas. ¿Por qué? Porque el periodista tiene que saber de todo, ¿no? Entonces, como tiene que saber de todo, nosotros, cuando vimos un funcionario que da alguna información, decimos, eso es mentira. Por decirles, hemos invertido 1.000 millones. Oh, eso no es cierto. Entonces vas a buscar y es como, tu responsabilidad no es ponerte a decirle en Twitter al funcionario, mira, no mienta. No, tu responsabilidad es crear un producto periodístico el que digas, el funcionario dijo esto, pero según los datos del Banco Central de Reserva, lo que sea, el dato correcto es esto. Es decir, yo no me voy a poner uno por uno, ni en Twitter, ni en redes sociales, sino que tenés que crear un método a través del cual podás quitarle toda esa basurita que tiran muchas organizaciones y muchos funcionarios sobre la información. ¿Por qué? Porque la gente está sobreviviendo, la gente no tiene tiempo de ir a revisar un presupuesto o saber si se invirtió, cuánto costó. Esa es nuestra responsabilidad, poner los puntos sobre las IES y explicarle a la gente por qué esta cifra no hace sentido. Claro, es un trabajo maratónico, no siempre se puede hacer y creo que se tiene que escoger en algunos casos cuando las situaciones son particulares. Por ejemplo, con la pandemia, para nosotros fue importante establecer, decían que estaba vacunado, no me acuerdo qué porcentaje del país, y es como, vamos a ver, el gobierno compró tantas vacunas y recibimos estos 4 donativos. Eso suman tantas, no puedes haber vacunado a tanta gente con eso. Entonces, tenés que ir como desmitificando ese tipo de información. Yo creo que sí es nuestra responsabilidad. No la que malentiende alguna gente de ir y pelearse con los funcionarios en redes sociales. Yo con eso sí no convivo demasiado porque creo que no sacas nada y que te gastas de manera innecesaria. Pero si lo podés contrarrestar con hechos, es diferente. Nos pasa mucho con el presidente actual que se desdice de cosas que dijo en el pasado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, felicitaba antes a los periodistas por decirles por la libertad de expresión y ahora es todo lo contrario. Entonces, cada tanto le ponemos el tuit donde decía que la libertad de expresión era importante para el país. Entonces, ese tipo de cosas de revelar y de acentuar información que no es, que está falseada o que está maximizada, creo que sí es nuestra responsabilidad. Si no somos nosotros, ¿quién? Bien. Federico, ¿crees tú que
¿Es efectivo como periodista hoy en día ponerse esa responsabilidad sobre los hombros de tener que, además de reportar, verificar, asegurarnos de que todo esté correcto en nuestros reportajes, de encima tener que hacer esa labor de también educar al público actualmente sobre lo que es la desinformación y cómo poder identificar lo que es verdad y lo que no es verdad? Te voy a poner un ejemplo de cómo empecé a funcionar yo por salud mental, sobre todo. Porque si uno no está bien, pues no le va a llevar buena información a la sociedad. Yo hace 3 años cerré Twitter. Lo cerré porque para mí no representa, es mi opinión personal, yo sé que mucha gente discrepa de eso, pero para mí Twitter no representa un medio de comunicación y hoy en día la sociedad lo toma como un medio de comunicación que los mantiene informados. La gente dice, no, es que yo tengo Twitter y yo no opino porque por ahí me mantengo informado, cuando sabemos que Twitter lo que ha generado es mucha desinformación. Entonces, como por salud mental y también por ser solidario con los medios en los que he trabajado, decidí no tener Twitter y más bien acudir a la información que publican los medios que hacen la tarea por llevar por lo menos una información más procesada. Twitter es muy volátil. Entonces esa fue mi forma de digamos, salirme un poco de esa sobreinformación. Obvio que tenemos esa responsabilidad de educar a la sociedad y yo creo que la mejor forma de educarla es escuchando a la sociedad, caminando las calles con ellos, acompañándolos, no juzgando, porque también en el periodismo hemos caído mucho en esa retórica de juzgar y creernos los que poseemos la verdad absoluta. Entonces, cuando escuchamos la sociedad sin ningún sesgo, sin juzgar, yo creo que podemos mostrar una realidad de los problemas que está viviendo esa sociedad. Y esa ha sido mi estrategia como para mostrar un poco esa Colombia profunda que muchas veces no se muestra ni en los medios tradicionales ni en las redes sociales. Yo sé que cuidar nuestra salud mental es un elemento importantísimo, ¿verdad?, en esta profesión y quizás tengamos un poquito de tiempo al final de hablar más sobre ese tema. Pero Luzmely, yo sé que tu relación con Twitter es diferente a lo que acaba de describir Federico. Cuéntanos un poco. Sí, creo que para nosotros nacimos en Twitter y fue como una ventana que encontramos en un momento en el que se estaban cerrando muchas puertas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solemos decir también pensando en la distribución de información? Pues si la gente hace una fiesta, que es muy buena, ¿verdad? Entonces, ¿para qué uno va a hacer otra fiesta? Pues yo lo que hago es decir, vamos a la fiesta buena y llevamos algo, ¿no? Entonces, creo que la gente empezó a buscar canales de información y pues ha sido todo muy disruptivo. Entonces, ¿qué podemos hacer como medios y como periodistas? Estar en esos canales de información. Por ejemplo, en Venezuela en este momento WhatsApp es uno de los canales por donde más se informa la gente. Entonces, ¿qué tratamos de hacer muchos medios en Latinoamérica? Pues distribuir buena información a través de WhatsApp, que sé que en Estados Unidos no es muy usado. Y así pasa con Twitter. Ahora, yo sí creo que, como dice María Reza, las empresas de tecnología tienen una gran responsabilidad en esta permisividad de que se utilicen las redes para la distribución de desinformación. Creo que ese es un reto para todos y más para estos países, para este país, en donde Facebook ha servido también como un reservorio de mentiras y que la gente lo da por creer. Claro. Y en resumen, creo que insistiré mucho en que es una carga muy grande pretender formar o educar a la gente en términos de identificar desinformación, pero creo que lo que siempre hacemos nosotros como periodistas es verificar la información, dar la buena información. Entonces, hay personas, hay gente, hay grupos que ya han ido entendiendo eso y pues buscan las fuentes periodísticas que saben que le dan buena información. We've talked a lot today about the challenges that come with being a journalist in all of your own respective countries. We've shared similarities, right, that we share despite coming from very different countries, from very different cultures and circumstances. So then why do you continue to do what you do? Why do you continue to push forward
to do journalism despite all those challenges? Why do you still continue to do it every day? Claudia? Did you all notice the sheepish grins and all like, oh? Es que mi familia me pregunta eso todo el tiempo, así como, pero bueno. Yo creo que cuando uno empieza a estudiar periodismo tiene esta idea llena de ilusión de que quiere cambiar el mundo y quiere acompañar a la gente que está desprotegida. Y conforme vas reporteando en tus países, o por lo menos me pasó a mí cuando yo ya no salgo mucho porque soy jefa de redacción, pero reporté por 18 años, y conoces todo el país, y conoces todos los problemas de educación, de salud, de falta de acceso, y ves que pasan gobiernos, y pasan gobiernos, y pasan gobiernos, y nada de eso se resuelve, por más que digan. Y además sabes que hay tan pocas instituciones trabajando en favor de que esa gente sea escuchada y que esos problemas se resuelvan, va generando un compromiso con tu país y con lo que haces, con esta denuncia que tenés. Y yo lo veo en El Salvador, los canales de diálogo se han ido cerrando desde hace 3 años que Bukele entró al país porque la polarización ha incrementado. Hay una narrativa de odio muy fuerte de si no estás conmigo, estás contra mí. Si no apoyas mis políticas es porque no querés el progreso del país, aunque esas políticas sean ilegales. Entonces, hay mucho odio, hay mucha confrontación, mucha polarización. Y al final, la gente desprotegida y en pobreza sigue estando exactamente en el mismo lugar que estaba hace 25 años. Entonces, a mí lo que me indica es que los gobernantes no han hecho lo que tenían que hacer para que el país cambiara. Y entonces, a veces me dicen, ¿por qué Bukele desmanteló tan rápido la democracia en el país? Porque realmente hemos pasado de ser una democracia a ser calificados como un régimen casi autoritario. Y no lo digo yo, lo dicen un montón de organismos internacionales. Entonces, es porque los que estuvieron antes no hicieron su trabajo, ¿verdad? Y a pesar de la denuncia y a pesar de todo lo que hizo un montón de sectores, nada mejoró en el país. Entonces, al final, yo creo que los medios de comunicación, pase lo que pase en los países, siguen siendo como la última instancia que puede denunciar, que puede comprobar los hechos, que puede cuestionar, que puede auditar, sobre todo en países en que ya no hay instituciones que te auditen. Venezuela no tiene corte de cuentas, por ejemplo, no tiene un instituto de acceso a la información pública. Nosotros no podemos pedir en el país ni siquiera contratos de compras de medicina. Ya no te la dan, te dicen que es material reservado por seguridad nacional, es decir, y son fondos públicos. Entonces, yo sigo en esto porque creo que seguimos siendo una de las últimas instancias para que el país no se termine de ir al barranco. Vea, y no creo que lo vaya a salvar porque no somos nosotros ángeles ni superhéroes, ¿verdad? Pero yo tengo un compromiso con ser íntegra y decir lo que creo que es lo correcto y lo que creo que es lo que no se está haciendo de manera correcta en el país. Y eso te mantiene un poco con fuerza, sobre todo cuando la gente no encuentra otros lugares para denunciar y si haya un reflejo en el trabajo que haces. Nosotros nos pasa que llegamos a veces a los centros penales afuera, que están las familias esperando a los que han sido detenidos por el régimen de excepción, y te salen un montón enojados, ¿verdad? Que no quieren fotos, pero hay un montón de gente que te acerca y te hace rueda, mire mi hijo, mire mi hermano, porque nadie más los está escuchando. Entonces, como decía Federico, el estar en la calle reporteando y hablando con la gente en primera instancia y entendiendo que la discusión no está aquí arriba, la discusión está aquí abajo. Y los funcionarios siguen sin oírlos. Entonces creo que eso es una de las cosas que más me hacen creer que el periodismo vale la pena y por el que sigo educando a los que llegan nuevos e ilusionados y por los que sigo, a pesar digamos que de la fuerza, los ataques tan fuertes que seguimos recibiendo. I just got the notice that we're close to wrapping up today's discussion with our panelists here. So I'd like to pose the same question to both Federico and Luzmeli and then be able to do a wrap up. Federico. Bueno, yo creo que los tiempos difíciles saca a relucir gente fuerte. Y yo creo que los medios, hoy en día está todo dado para que saquemos un mejor periodismo. Ese es el llamado a hacer.
Esa es la estrategia que hay que seguir. Hay que seguir creyendo porque, como decía mis colegas acá, puede que todos los días nos ataquen en redes sociales, que mermen nuestra credibilidad, pero cuando una persona siente que necesita ayuda, acudes al periodista para que lo vuelva visible. Entonces está todo por hacer. We do make the invisible visible, right? Luz Meli. Bueno, yo creo que voy a nombrar una palabra que ha estado flotando en este espacio. Hablamos de pasión, pero yo quiero hablar de amor. O sea, si usted nos pregunta a los periodistas que hemos seguido en esto, ¿por qué lo hace? Uno empieza a racionalizar muchas cosas. Ay, sí, porque tal cosa y tal. Pero yo creo que es por amor. Amamos lo que hacemos por distintas razones. Y cuando uno ama algo, como amamos este oficio, pues uno lo cuida, uno lo riega, uno busca juntarse con gente que ama, ¿verdad? Que ama este oficio, que ama este oficio. Uno viene para este tipo de encuentros y entonces sigue más y más enamorado. Esto es una cosa que no se acaba y yo creo que eso es importante. O sea, no hay, cuando a uno le preguntan por qué sigues, ya no es una cuestión de terquedad, sino una cuestión de que tú las cosas que amas las defiendes hasta el final y creo que eso es importante saberlo. Esto es un oficio vocacional, esto reclama muchísimas cosas, como puede ser también la gente que hace medicina o los educadores que también se le preguntan por qué hacen esto, pues es una cuestión muy vocacional. Y yo quería referirme con un solo ejemplo de hoy. Publicamos en 12 medios de toda la región una investigación especial que se llama El negocio de la represión, ¿no? Y cuando uno ve y recoge las historias de las víctimas, de esas personas que han sido muertas o que sus vidas les han cambiado porque recibieron un balín, porque los atacaron, porque les dispararon una bomba lacrimógena en el corazón, y uno ve a esos familiares buscando justicia y cuando lo ven a uno y dicen, cónchale, cuente nuestra historia, yo creo que eso ya te da la explicación de por qué seguimos haciendo lo que hacemos. Y con eso llegamos al final de esta conversación que espero, I hope that you have enjoyed this in-depth discussion with these incredible, brave journalists who are doing the work every single day in very different countries, but again, sharing a lot of the same challenges, a lot of the same loves, right, for this profession, and recognizing the importance of making sure that journalism, good journalism, continues to happen in order to tell those stories that need to be told, but also, quite frankly, to help continue to support those pillars of democracy. Claudia, Luz Meli, Federico, it has been my honor, ha sido mi honor poder estar hoy con ustedes, to be here with all of you. Thank you for this opportunity, and thank you for sharing of your experiences with our audience today. Thank you. Gracias.